Ok, y vamos a buscar Jeremías, capítulo 7, y son 34 versículos, pues, ¿qué? De 6 en 6. Sí, somos 4 que van a leer. De 6 en 6. De 6 en 6. Okay. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No os fiéis en palabra de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en este lugar derramaréis la sangre inocente, y anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: libraos somos para que seguir haciendo estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio. Ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, como ustedes han cometido todas estas acciones, y como yo los llamé y ustedes no me respondieron, aun cuando una y otra vez les hablé, palabra del Señor, haré con esta casa donde se invoca mi nombre, y en la que ustedes confían, y con este lugar que les di a ustedes y a sus padres, lo mismo que hice con Silo. Voy a arrojarlos lejos de mi presencia, como antes arrojé a todos sus hermanos, a toda la generación de Efraín. Y tú, no ores por este pueblo, no eleves por ellos ningún clamor ni oración, no me ruegues por ellos, porque no voy a hacerte caso. ¿Acaso no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres hacen la masa para ofrecerle tortas a la reina del cielo, para presentar ofrendas a dioses ajenos, para provocar mi enojo. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre ese lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección,
Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subí en mi corazón. Por tanto, de aquí vendrán días, ha dicho el Señor, en que no se haga más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Amén. Amén. Y el mensaje se titula Cuidado con las mentiras. Mentir viene del latín mentiri. Si sabemos una bola de griego y de latín, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y según el diccionario, significa decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. También es inducir error, fingir, aparentar. Y mentira viene de mentir. Y es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Errata o equivocación material en escritos o impresos. Se usa más tratándose de lo manuscrito. La Biblia dice en Proverbios 29:12, si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos. Pasado 2 de octubre de este 2023, El Economista publicó un artículo de Lucía Melgar Palacios, que es una profesora en la UNAM de Literatura, Género y Crítica Cultural. Licenciada en Ciencias Sociales por el ITAM en 1986, con maestría en Historia por la Universidad de Chicago en 1988 y un doctorado en Literatura Hispanoamericana en 1996 por la misma universidad. Entonces, incluyo parte de lo que ella escribió como introducción a esta meditación. La mentira y el engaño forman parte de la política, pero la sistemática manipulación de la realidad, a costa de la seguridad, la salud física y mental, la capacidad misma de actuar de las personas sobrevivientes de violencia y de la propia ciudadanía, daña la convivencia social y la democracia, pone en peligro el presente y el futuro. Los problemas que no se resuelven se agravan. Las expectativas frustradas se convierten en desesperanza. El tramo de la violencia se añade el de la negación de justicia. Se agudizan la impotencia y la rabia. En su ensayo Mentir en la política de 1972, Hannah Arendt abordaba la publicación de los papeles del Pentágono como un ejemplo de los peligros y límites de la construcción de una realidad alterna, de teorías y escenarios hipotéticos, a costa del análisis de los hechos en el terreno y del contexto histórico y social del sureste asiático, con el fin de manipular a la opinión pública y de vender al mundo una buena imagen de Estados Unidos. Además de señalar cómo se tomaron decisiones desastrosas con base en hipótesis falsas y sesgos ideológicos, y cómo el afán de ocultar los errores contribuyó a una brutal escalada en Vietnam. La autora de Crisis de la República advierte que el engaño puede llevar al autoengaño y a un encadenamiento de mentiras que puede obstaculizar la capacidad de actuar de manera eficaz, y a un encadenamiento de mentiras,
que puede obstaculizar a la capacidad de actuar de manera eficaz, con base en hechos comprobables. Considera también que la política de la mentira puede parecer, pero no es absoluta, porque no puede negarse todo el tiempo todos los hechos. Es decir, habría que destruir todos los indicios y documentos y a todos los testigos, lo cual ni los regímenes totalitarios lograron, ni en Fahrenheit 451. Como contrapeso a esta tendencia, Arendt apunta a la independencia del legislativo, suponiéndolo capaz de informarse respecto del ejecutivo y a la existencia de una prensa libre y no corrupta que informe a la sociedad de modo que ésta pueda conocer los hechos y cuestionar las versiones oficiales. La libertad de información es en efecto para ella una libertad política, fundamental para la libertad de opinión, esencial para la vida democrática, como lo demostró el movimiento pacifista en Estados Unidos. En este mismo sentido, la integridad de al menos un funcionario, Ellsberg y Russo en este caso, capaz de arriesgarse y hacer públicos informes clasificados como secretos, contribuye también a la preservación de estos derechos y de la democracia. Aunque el recurso a la mentira y al engaño sea sofisticado y espectacularizado desde entonces, se basa en las mismas premisas, enfrenta límites semejantes, aunque quizás menos evidentes, y representa peligros mayores en cuanto a la supervivencia del mundo está en vilo. Seguir negando en México los daños al medio ambiente, la corrupción gubernamental y su impacto social, la persistencia de la pobreza y las desigualdades, la exacerbación de la violencia extrema, con tal de preservar una fantasía ideológica de bienestar y paz social, pone en riesgo nuestra sustentabilidad ecológica, económica y humana. Por eso es imprescindible defender de ataques indignos a periodistas y sobrevivientes, a quienes buscan la verdad. Abraham Lincoln, que vivió de 1808 a 1865, dijo: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Veamos Biblia en mano, porque hay que cuidarse de las mentiras. Y el primer punto es que el Señor odia las mentiras. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Amén. Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Aquí donde en Proverbios dice odia, la palabra en hebreo es sane, odiar, aborrecer, detestar, ser hostil, tener un sentimiento de hostilidad abierta y aversión intensa. Y donde dice abominación, se refiere a algo que es detestable, algo que causa repulsión, un objeto que es repugnante y aborrecible. Y ojo, dicho objeto puede ser algo concreto, una forma o una práctica, pudiendo referirse a una conducta como estilo de vida. Y para engaño usa la palabra seker, que también puede traducirse como perfidia errónea, estado o condición que es completamente falso y produce una creencia errónea, mentira, comunicación verbal que es falsa, mentiroso, uno que dice falsedades y mentiras, vanidad, inútil, que no tiene valor ni sirve para nada. Y el griego usa una palabra que nos es más conocida, pseudos, que es de donde viene pseudo, significa mentira, falsedad, engaño. Y cuando aquí en Proverbios habla de 7,
El 7 sugiere lo completo. Y esta lista podría ser un resumen del pecado en general. Mira cada pecado como una abominación, ya sea de pensamiento, en el corazón, nosotros diríamos en la mente, de palabra o de obra. Proverbios 12:22. Amén. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Amén. Salmo 5:6. ¿Salmo cuál? 5, Amén. 6. Tú, Señor, destruyes a los mentirosos y rechazas a los asesinos y mentirosos. Amén. Salmo 101:7. Amén. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Amén. Amén. Y me encontré una página que se llama psicología-medioonline.com, que tiene una lista de mentiras. Tenía como 22 tipos de mentiras. Solamente voy a mencionar 9. Mentira auténtica o desvergonzada. Es aquella en la que lo que se comunica es totalmente diferente de la verdad. Vean Hechos 5 del 1 al 4. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el pecado de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nos has mentido a los hombres, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Hasta ahí? ¿Es el 4? Del 4. Exageración. Mentiras en las que los hechos se exaltan o se minimizan. 1 Samuel 18:7. Amén. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Exagerar. Mentira engañosa. Consiste en declaraciones veraces que tienen el propósito de engañar. Desvía el discurso u omite detalles importantes. 1 Samuel 15:15. Amén. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mentira utilitarista. Se dice por razones puramente egoístas, para aprovecharse o para evitar una molestia o un castigo. Mateo 21, 28 al 31. Amén. Entonces puso a Abraham 7 corderos del rebaño aparte, y dijo a Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él Mateo 21, Mateo 21, 18. 21, 28 al 31. Amén. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Mentira compensatoria. El sujeto trata de crear una imagen a su alrededor que no refleja la real. 1 Samuel 21, 12 al 15. 12 al 15. Amén.
Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Hasta la 15? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Omisión es el caso en que se dice la verdad, pero no toda la verdad. Génesis 3, del 11 al 12. Amén. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Dónde has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer... Hasta las 12. Okay. Ocultación. Se trata de ocultar pruebas de un delito. Segundo de Reyes 5, 23 al 27. Amén. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, servicios y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pagará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Amén. Falsa confirmación. Consiste en confirmar un hecho no conociéndolo en parte o totalmente. Quizás solo para avalar lo que dice alguien que queremos favorecer. Y le decimos lo que quiere oír, aunque en el fondo no estemos de acuerdo. Primero de Reyes 22, 13 al 16. Amén. El mensajero que el rey mandó por Micaías lo halló y le dijo: Todos los profetas auguran éxito a su majestad. Une tu voz a la de ellos y augúrale mucho éxito. Pero Micaías respondió: Juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Cuando Micaías se presentó ante el rey, éste le preguntó: Dime, Micaías, ¿debemos ir y atacar a Ramot de Galaad o la dejaremos en paz? Y Micaías le respondió: Ve y atácala, que saldrás victorioso. El Señor te la va a entregar. Pero el rey le dijo: ¿Cuántas veces tengo que decirte en el nombre del Señor que me digas solo la verdad? Amén. Amén. Negación. Intentamos hacer creer que un hecho verdadero no es cierto porque nos perjudica de alguna manera. Mateo 28, 11 al 15. Amén. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. No, los en Hechos. Perdón. Dijo Mateo 28. 28. ¿De qué? 28 del 11 al 15. Amén. Mientras ellos iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros los convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas, y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. Aparte de esas,
En nuestra cultura es común hablar y decir verdades a medias o las mentiras blancas. Sin embargo, como dicen los judíos, una mentira a medias es una mentira completa. Y todas las mentiras tienen su tinte de negrura, pues faltan a la verdad. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Proverbios 20:17. El Señor odia las mentiras. ¿Y tú? El segundo punto es, el Señor no miente. Primero de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. Amén. Dios en su misericordia puede demorar el castigo o dar oportunidades para que el ser humano cambie de idea y se arrepienta. Pero no cambia de idea respecto a sus propósitos y planes. Romanos 3:4. Amén. De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. Amén. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, es decir, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso escribió el autor a los Hebreos capítulo 6, del 7 al 18. Ahora, basta con recordar que Jesucristo es la verdad y que no tiene ninguna concordia con Belial. Juan 14:6. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Primera de Pedro 2, 21 al 22. Amén. Y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Segunda a los Corintios 6, 14 al 16. Amén. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Además, como Dios es santo, se nos amonesta a ser santos como Él lo es. Primera de Pedro 1:13. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que estará cuando Cristo sea manifestado. Amén. Primera de Juan 2:21. Amén. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Primera de Juan 2:21. No, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. El Señor no miente. ¿Y tú? Tercer punto.
El Señor ordena alejarse de las mentiras. Éxodo 23:7. Amén. ¿Y las varas se meterán por 23:7? Sí. Ok. Amén. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Amén. Aquí palabras de mentira es devar seker, que también puede traducirse como palabras de engaño. Recuerden que los llamados 10 mandamientos en realidad son las 10 palabras, porque la palabra es devarim, no mishbot. Y en el contexto de Éxodo 23, la orden que está dando aquí es parte de las responsabilidades del pueblo de Dios, con énfasis en la justicia. Los ciudadanos del reino no deben ser parciales al tomar decisiones. No deben admitir ningún soborno ni acusaciones falsas. Israel debía mostrarse como un pueblo santo y tampoco debía aprovecharse de los extranjeros. Salmo 44. Amén. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Amén. Efesios 4:25. Amén. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de uno de otro. Sin embargo, hoy como ayer, muchos de los que dicen ser parte del pueblo de Dios son hallados carentes de los valores del reino, comportándose como todos los demás. Amós 2:4. Amén. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Y recordemos que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15 al 27. Amén. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa. Pero ésta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Amén. Amén. Hay muchos cristianos que lo son solo por herencia familiar, por tradición, y pueden ser muy religiosos, pero les es necesario tener un encuentro personal con Cristo y nacer de nuevo,
independientemente de cuánta Biblia conozcan y de cuántos versículos puedan citar de memoria. Nicodemo era maestro de Israel, pero necesitaba nacer de nuevo. Juan 3, del 1 al 15, y si quieren de 5 en 5. Del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces no basta con ir a la iglesia religiosamente. Es necesario nacer de nuevo y tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. No cada semana, sino cada día. Si en el lugar en el que te congregas no se predica la Biblia, o se le saca de contexto para exprimir tu bolsillo, ¿qué haces allí? Dios ya ha dicho que salgas de estar entre ellos. Isaías 32:7. Amén. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Amén. Segunda a los Corintios 6, 17 y 18. ¿Segunda Corintios qué? 6, 17 y 18. Amén. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y otra lectura larga, Apocalipsis 18, 1 al 24. Entonces, de 6 en 6. 18, 1 al 24. Sí. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego porque poderoso es Dios, el Señor que la juzgue. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Canela, especias aromáticas, incienso, mirra, perfumes, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y aún esclavos que son vidas humanas. Los frutos que tanto deseabas se han alejado de ti. Has perdido todas las cosas exquisitas y espléndidas y jamás las recuperarás. Eso dirán los que comerciaban con todo esto y que se enriquecieron a costa de ella. A la distancia por temor a su tormento, llorarán y harán lamentación. Y dirán: ay de ti, la gran ciudad que te vestías de lino fino, de púrpura y de escarlata, y que te adornabas con oro, piedras preciosas y perlas. En una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Todos los capitanes de barco y los que viajan en naves y los marineros y los que trabajan en el mar se quedaron a la distancia. Sí. Amén. Pero vamos a seguir. Y al ver el humo de su incendio, exclamaron que otra ciudad podía compararse a esta gran ciudad. Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén. Recuerden que Babilonia representa todo lo que se opone a Dios, a Cristo. Y el Señor dijo: sal de ahí. En mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió: Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. El Señor ordena alejarse de las mentiras. ¿Lo haces? Y hoy va a haber un cuarto punto. El Señor deja que el desobediente crea mentiras. Isaías 30, del 8 al 14. Amén.
Así que ve ahora y escribe esto en una tablilla, para que lo lean. Regístralo en un libro, para que permanezca hasta el día final, a través de todos los tiempos. Porque este es un pueblo rebelde, es gente mentirosa, que no quiere obedecer las enseñanzas del Señor. A los videntes les dicen, ustedes no vean, y a los profetas les piden, no nos anuncien lo que debemos hacer, mejor digan cosas halagueñas, anuncien cosas ilusorias, háganse a un lado, apártense de nuestro camino, alejen de nuestra vista al Santo de Israel. Por eso, el Santo de Israel dice así, ya que ustedes han rechazado esta palabra y confían en la violencia y en la iniquidad y se apoyan en ellas, este pecado será para ustedes como una grieta que se extiende por un alto muro, hasta resquebrajarlo y hacer que se derrumbe en cualquier momento. Y este se resquebrajará como una vasija de alfarero, que sin misericordia la hace en pedazos, a tal grado que de entre los añicos no se encuentra un solo tiesto para sacar fuego del hogar ni agua del pozo. Amén. Cuando dice que este pueblo es rebelde, podría decir que aparte de que es rebelde, es infiel, es engañoso, mendaz, que es sinónimo de mentiroso, que pertenece a lo que es falso, que implica rebelión y obstinación, que es terco. Hoy hay muchos que quieren oír desde un púlpito solo lo que les agrada, pero no la palabra de Dios, como le advirtió Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El ministerio de la iniquidad lleva siglos operando, pero nada puede contra el misterio de la piedad. Segunda Tesalonicenses 2, del 7 al 16. Amén. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y solo hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará en aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la verdad en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que sean hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a nuestros corazones y conforme firme en toda buena palabra y obra. O sea, a los que no quieren obedecer, a los que no quieren creer, Dios deja que sean engañados. 1 Timoteo 3:16. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 3:16. Ah, perdón. Sí. 4 que está abajo. Ok. Otra vez. En
Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pues el ministerio de iniquidad puede llevar siglos operando, pero nada puede contra el misterio de la piedad. Por eso es necesario compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora, si solo quieres oír que llegando a Cristo tus problemas se acabaron, que vas a sanar de todas tus enfermedades, te vas a hacer rico y cosas por el estilo, a ti no te interesa oír el Evangelio de Cristo, sino el falso Evangelio de la prosperidad. Y el Señor va a permitir, mientras persistas en tu terquedad, de no entregarle tu libre albedrío y reconocer que eres esclavo de Cristo, y que el barro no le da órdenes, decretos, ni nada que se le parezca al alfarero, pues seguirá siendo entregado al mentiroso. Romanos 6, 17 al 23. Amén. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y la palabra siervo también se puede traducir como esclavo. Romanos 9, 20 al 24. Amén. Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Amén. Amén. Isaías 45, 9 al 10. Amén. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto de los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ahí dice del padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? ¿Sepan? Bien. Amén. Entonces, ¿quién eres tú para discutir con el alfarero, con Dios? El Señor deja que el desobediente crea mentiras. ¿Las crees tú? Como conclusión, el Señor castiga a quien practica la mentira. Apocalipsis 21:8. Amén. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Amén.
El contexto histórico de cuando Juan escribía esto nos muestra que los cristianos se hallaban en medio de una de las más ferozes persecuciones de los primeros siglos del cristianismo, la de Domiciano. Los cobardes abandonan la fe por temor a la persecución. Los incrédulos nunca nacieron de nuevo. Los abominables son aquellos que viven como si Dios no existiera. Y recuerda las 7 cosas que Dios abomina. Los homicidas son asesinos. En cuanto a la inmoralidad sexual, el griego usa la palabra pornos, de donde viene pornografía, que designa a los que están dados a cualquier clase de inmoralidad sexual. Primera a los Corintios 6:9. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Levítico 18, 6 al 24. Son 18. Estos de 6 en 6. 3. 18, ¿qué? 6 al Del 24. 6 al 24. ¿Sí? Sí. Ningún varón se llegue a parienta prójima alguna para descubrir su desnudez, yo el Señor. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu padre, de tu madre, no descubrirás porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu mujer, mientras ésta viva, pues la harías su rival. No descubrirás la desnudez de ninguna mujer durante sus días de impureza menstrual. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, para no deshonrarte con ella. No ofrezcas ningún hijo tuyo a Moloc, para que sea quemado. No deshonres así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer, eso es un acto aberrante. No te allegarás a ningún animal para deshonrarte con él. Ninguna mujer se pondrá delante de ningún animal para ayuntarse con él, ese es un acto perverso. Y ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Amén. Y descubrir la desnudez es un eufemismo para tener relaciones sexuales. En la Biblia hallamos la conexión de la hechicería con la magia, la adivinación y el espiritismo, todo lo cual es abominable al Señor. Éxodo 22, 18. Amén. No dejarás con vida a ninguna hechicera. Amén. Levítico 19, 26. Y también el versículo 31. 26.
Amén. No coman nada con sangre. No se dediquen a hacer predicciones ni adivinaciones. Amén. 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos, yo el Señor vuestro Dios. Deuteronomio 18, 9 al 14. Amén. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Amén. Y nada más basta comprender la televisión en cualquier canal en la mañana para darse cuenta de que no solo practican, sino que promueven todo lo que Dios dijo que era abominación. Y entonces, ¿por qué sorprendernos de cómo están nuestras naciones? Y en la lista de Apocalipsis que van a terminar en el lago de fuego, siguen los idólatras. Entendiendo por tales, no solo a los que adoran imágenes de metal, madera, yeso, mármol, etc., sino también a todos los que entronizan en su corazón un Dios ajeno. Llámese dinero, poder, placer y un gran etcétera. Hasta podría ser el fútbol americano. O el béisbol. Y en este país el soccer. Éxodo 20, 3 al 6. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Y el pasaje paralelo en Deuteronomio 5, del 7 al 10. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Amén. Amén. Después se encuentran los mentirosos. Y no solo son los que dicen mentiras, sino aquellos que no practicaron la verdad ni anduvieron en ella. 1 Timoteo 4, del 1 al 9. Amén. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios cree para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Amén. Y cuando se habla de los postreros tiempos, siempre se piensa en algo que viene muy a futuro. Pero la verdad es que los postreros tiempos son los que se suscitaron después de que Pablo estaba escribiendo esta epístola a Timoteo, por lo que no apuntaban a algún porvenir lejano. Estamos en los postreros tiempos desde que Pablo escribió esto. El fin de todos aquellos que no optaron por tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, mediante el único recurso que Él dio, Jesucristo, es el mismo que el del diablo, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 20:10. Amén. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Y recordemos, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y entendamos que fue hecho para el diablo y sus ángeles no para que manden ahí, no para que reinen ahí, sino para que paguen por su desobediencia, como dice Apocalipsis 20:10. ¿Por qué va a haber seres humanos? Porque decidieron que no querían estar con Dios. Y como diría mi mamá, hay de dos sopas. ¿Quieres estar con Dios o quieres estar alejado de Dios? Pero esa es tu decisión. La segunda muerte es una eterna separación de Dios. E insisto, no porque Él así lo desee, sino porque aquellos que la padecerán decidieron en vida que no querían estar con Él, sino con su padre el diablo, el padre de mentira. Juan 8:44. Amén. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Amén. Entonces, ¿a quién tienen por padre los mentirosos? Pues al diablo. Dios odia las mentiras. Él no miente. Advierte que hay que alejarse de ellas, pero permite que aquel que no quiere tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Él, y por ende es desobediente, las crea. Ciertamente uno de los muchos atributos de Dios es el amor, pero también es justo. Y por eso castigará a quien practica la mentira, junto a todos aquellos que decidieron que pecar era más divertido, que pensaron que pecar era más divertido que obedecer. Y concluyo diciendo, cuidado con las mentiras. Amén. Y Señor, te damos gracias porque tú nos has traído el conocimiento de la verdad. Porque tú nos has traído el conocimiento de que la verdad no es un concepto, sino que la verdad es Jesucristo. Que la verdad no es algo relativo, sino que es algo absoluto. Eres tú mismo. Gracias por ese conocimiento que nos has dado. Y gracias también, Señor, porque nos has mandado a compartirlo con todos aquellos que nos rodean y hasta lo último de la tierra. Pon a nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para cumplir con esa orden que nos has dado.
Y Señor, pedirte por aquellos que siguen creyendo a las mentiras, que siguen creyendo en mentirosos, que abras sus ojos para que vean cuál es la realidad. Y Señor, una vez más, gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Y amigos y hermanos de Internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos aquí el próximo domingo. Y no creas a las mentiras. Shalom, shalom.